Pues bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de uno de los jugadores y de los equipos más en forma de esta Bundesliga. Esto es la pizarra de la Bundes. Pues así es, amigos. Hoy vamos a hablar de uno de los equipos de moda de la Bundesliga y para ellos vamos a hablar de uno de sus fichajes recién llegados de esta temporada. Y estamos hablando del Freiburg de Christian Streich y de uno de sus jugadores, al final Baptiste Santamaría, ese pivote francés de 25 años, que Adri, si quieres explicarle a la gente cuál ha sido su trayectoria en el mundo del fútbol profesional, porque al final cuando llegó este verano por 10 millones de euros al Freiburg, la verdad es que era un poco desconocido. Pues sí, era bastante desconocido. Lo cierto es que toda la trayectoria la ha hecho en Francia hasta este verano. Jugó en las categorías inferiores del Tour, después pasó al Angers y del Angers pasó al Freiburg por 10 millones, una cifra que a lo mejor resulta un poco llamativa para la gente que no le conocía. Lo cierto es que, Baptiste Santamaría el pasado, en la recta final de la temporada anterior, pues se dejó querer, ¿no? Lo típico que se dice, con unas declaraciones en las que abría de par en par la puerta para que equipos se mostraran su interés y bueno, salieron competidores al Freiburg porque detrás de él también iba el Sevilla, el Villarreal, el Nápoles o el Lille y al final acabó recalando en el Freiburg y lo cierto es que yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos que el Freiburg, aunque históricamente siempre ha podido sufrir con el tema de mantener la categoría, yo creo que actualmente los de Christian Streich están jugando a un fútbol realmente pues muy bueno y están manteniendo muy bien la categoría con un colchón de puntos, incluso mirando hacia Europa. Y lo cierto es que Baptiste Santamaría, a pesar de encargarse de un trabajo más sucio, que no sea tan vistoso como lo puede ser el de los delanteros o extremos, pues lo cierto es que también está contribuyendo en esta temporada. Lo ha jugado prácticamente todo, lleva 13 partidos, un gol, una asistencia, así que Baptiste Santamaría también es un refuerzo de lujo para el Freiburg. Pero exactamente, Héctor, ¿cómo juega Baptiste Santamaría? Bueno, al final, como has dicho tú, no estoy muy de acuerdo con lo de que no es vistoso su labor, porque creo que al final, tú cuando ves un partido del Freiburg, tú ves que en el centro del campo el que manda sin duda es Baptiste Santamaría, es un pelotero que podríamos decir de toda la vida, un jugador que juega de pivote defensivo acompañando siempre a Höfler, pero lo cierto es que al final es el jugador más técnico que tiene en el centro del campo, yo creo, el Freiburg de Streich, porque al final en el toque corto es bueno, ¿no? Es bueno en el pase corto, es bueno en el desplazamiento largo, es bueno sobre todo en la salida a balón. Creo que es un jugador que tiene facilidad, ¿no? Para aguantar el balón, para girarse incluso cuando hay una presión bastante grande, y sobre todo le da sentido a todo el juego y es el que conecta básicamente la línea defensiva con el ataque y con los jugadores más de banda, así que para mí es el pilar fundamental y creo que, como dice Oriol, como has dicho tú, el acierto de este mercado sin ningún tipo de duda del Freiburg, sin ninguna duda, está claro. Se le marchó Waldschmidt, se le marchó Robin Koch, se le marchó Schwolow, pero al final el centro del campo es un centro del campo con mucho sentido, con Höfler Santamaría, y gracias en parte también al esfuerzo del francés. Además, sobre todo con el cambio de sistema de Christian Streich, metiendo también un 3-4-3, podríamos decir, con Schmidt y con Günther de carrileros, le está ayudando mucho al Freiburg a llegar más por banda, y eso también está haciendo que Santamaría tenga más incidencia en el juego, ¿no? Porque al final distribuye un poco los balones a Demirovic, a Grifo, a Salai, pero también abriendo banda a Günther y a Schmidt, que son los que se suman bastante también para aportar esa frescura, esa profundidad por banda que tal vez le estaba faltando al inicio de temporada y que ahora sinceramente le va muy bien al Freiburg, porque al final hay que decir que lleva 4 victorias consecutivas en Bundesliga y gran parte de ello también obviamente es gracias al rendimiento de Santamaría, que bien es cierto que sus números no son muy grandes porque no es un jugador de grandes números, al final es un pivote defensivo, pero que si tú ves un partido del Freiburg seguramente dirás que el mejor del equipo es Baptiste. Sí, para poner un poco en contexto a la audiencia con este equipo, decir que Christian Streich de momento es el entrenador que lleva más tiempo entrenando a su equipo en Bundesliga, que eso es de mérito, porque a veces no vemos que los entrenadores duran 1, 2, 3 temporadas como máximo, y Christian Streich lleva desde 2012 o 2013, me parece, por lo tanto tiene mucho mérito. Y decir que al final la temporada pasada el Freiburg quedó octavo a un solo punto de esas plazas para Playoff de Europa League.
que finalmente entró el Wolfsburgo, y, como ha dicho Héctor, se le llevaron a su delantero centro, Luka Balsmith, se le llevaron a su portero, Alexander Sörloth, y a un jugador como Robin Koch, que al final es internacional con Alemania, que te puede jugar de central, de pivote, pero aún así, el Freiburg ha logrado, ¿no?, pues, mantener un poco esa característica de equipo revelación un poco, teniendo en cuenta que evidentemente pues no tiene un equipo que tú lo mires a priori y digas, vale, este equipo debería estar peleando por Europa, pero ahora mismo, por ejemplo, lleva 4 victorias seguidas contra la Arminia 2-0, contra el Schalke 0-2, contra el Hertha 4-1 y ahora 1-2, 1-3 contra el Hoffenheim, y ya va noveno en la clasificación y está tan solo pues a 4 puntos de esa Europa League, y está a un solo punto de esa Conference League, séptima plaza. Por lo tanto, digamos que es un equipo que, digamos que yo creo, Adri, no sé si estarás de acuerdo, que al final Christian Streich es un entrenador que sabe sacar lo mejor, o sea, sabe sacar más rendimiento de lo que deberían dar los jugadores. Y es que tiene mucho mérito lo de Christian Streich. Creo que, bueno, cuando empezaba a titubear un poco con las zonas bajas, pues eso, la racha esta de victorias inapelable de 4 victorias consecutivas, sin contar evidentemente la derrota de la DFB Pokal contra el Stuttgart, pues lo deja en una situación tranquila y mirando para arriba de nuevo. Así que el Freiburg, que tiene mucho mérito esto de mantener a este equipo, porque tampoco, ya te digo, es que le torpedearon prácticamente todas las posiciones y jugadores claves del año pasado, y a pesar de ello sigue demostrando que está a buen nivel y que merecen seguir en Bundesliga. Y lo que os decía, Christian Streich, me parece descomunal el trabajo que está haciendo. Es un equipo que siempre se pone el mono de trabajo para cualquier partido lo disputa, cualquier partido lo pelea, y yo creo que eso es lo más importante en esta Bundesliga, porque, bueno, te tienes que bajar al barro, ¿no? Que si no, luego empiezan esas pájaras de equipos a lo mejor que a priori tienen mucho más nivel, pero como no se ponen el mono de trabajo, luego lo pasan realmente mal o no suman los puntos que necesitarían. Y Christian Streich, actualmente en el fútbol, que todo el mundo se pone muy nervioso con el tema de los entrenadores, y a la mínima que ven una racha negativa ya están discutiendo la labor del técnico. Pues que Christian Streich lleve tantos años en el Freiburg, pues me parece para quitarse el sombrero, porque últimamente estamos viendo como los entrenadores, es que ya no 1, 2 o 3 temporadas, Uri, es que ya a lo mejor te duran como 5 jornadas o así, y si los resultados no llegan y si no empiezas a sumar de 3 en 3, la directiva no le tiembla el pulso para darte el finiquito. Totalmente, pues vamos a ver un poco las aspiraciones de este equipo, porque al final el año pasado estuvo cerca de meterse en Europa, ahora mismo está noveno, ¿no? Está noveno con 20 puntos, a un puntito de esa séptima plaza que ocupa ahora mismo el Borussia Mönchengladbach, a 3 del Wolfsburgo y del Union Berlin, que son quinto y sexto respectivamente. Pero bueno, yo creo que si hay que poner alguna aspiración a este equipo es que se quede más o menos donde esté, ¿no? En la media tabla. Creo que Europa para mí es demasiado, o al menos no sería lo lógico, que luego puede llegar, que sí que entre en Europa, pero yo creo que la lógica me dice que no. Pero va a estar peleándolo hasta el final, seguro que sí, porque como bien habéis comentado, es que Christian Streich saca el máximo partido de lo que tiene o incluso más. Y para mí eso solo hace en Bundesliga otro entrenador como es Urs Fischer, el entrenador del Union Berlin. Son los dos únicos que para mí sacan mucho más de lo que tienen sus jugadores. Así que realmente el papel de Streich es muy importante, lo está haciendo muy bien en el Freiburg, como bien habéis dicho. Y yo creo que al final las aspiraciones son media tabla, peleando por Europa, pero yo creo que al final no va a entrar. No sé qué piensas tú, Uri. Sí, al final, si miramos la calidad individual, pues la lógica te dice, ¿no?, que hay equipos que ahora mismo están por debajo del Freiburg, como son, por ejemplo, el Hoffenheim o el Hertha Berlín, que deberían quedar por encima suyo. Pero claro, al final vimos la temporada pasada que cuando pinchaban Bayern, Dortmund, equipos así, el Freiburg lo aprovechó. Llegó a estar incluso algunas jornadas en zona Champions, en quinta posición de Europa League. Y yo creo que esta temporada pues se está aprovechando un poco, ¿no?, también de que hay equipos que a priori son superiores, pero que están pinchando. Y sí, yo creo que por lógica no debería entrar en Europa, pero ojo esa séptima plaza de Conference League, porque al final siempre entre la 11ª plaza y la séptima hay unos 4 o 5 equipos ahí que están a muy pocos puntos, porque al final ahora mismo entre el 11º y el séptimo hay 2 puntos de diferencia o 3 puntos de diferencia. Por lo tanto, eso, cuando coges una racha así como lo que ha cogido el Freiburg, si después no coge una racha muy negativa, yo no lo descarto para pelear esa Conference League, Adri.
Sí, a ver, realmente es complicado porque siempre hay una máxima igualdad entre lo que decís, ¿no? Del séptimo al décimo, una cosa así, siempre hay como un pelotón de equipos que están muy lejos del descenso, pero también están muy lejos de esa sexta plaza. Y claro, la lógica nos dice que Borussia Mönchengladbach va a estar allí seguro, el Wolfsburgo va a estar ahí seguro, el Dortmund, el Leverkusen, el Leipzig y el Bayern también. Y la cosa es, si se desploma el Unión Berlín, que el Frankfurt o el Freiburg o incluso el Stuttgart, que me está gustando mucho cómo está jugando y creo que a lo mejor no está sumando los resultados que debería, pero a nivel de juego me está convenciendo mucho más que el Freiburg de Streich, a pesar de esa buena racha que lleva. No sé, va a estar muy peleada esa séptima plaza, chicos. Yo soy muy malo haciendo pronósticos, así que no me voy a mojar, pero siempre yo creo que va a estar muy discutido hasta el último momento, teniendo en cuenta que hay un pelotón de equipos que también apuntan a esa séptima plaza. Pues sí, chicos, nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @pizarrabundes. Ahí vamos avisando de cuando hacemos directos y vamos también colgando cosas muy chulas. Nos podéis seguir por TikTok por un contenido así más ameno y en Twitch, que estamos haciendo modo carrera en FIFA 21, perdón, y vamos a hacer más cosas en el futuro. Y Adri, lo más importante de todo, que es... Que nos vemos en el siguiente vídeo.